Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor. El Señor te quiere traer una palabra para edificarte, para enseñarte, para levantarte, para guiarte a tener una vida próspera, una vida bendecida, una vida de deleite. Que si hay algo que en tu vida está mal, que estás pensando mal, que te desgana, que no podés levantarte, que siempre te ves que nunca podés avanzar en algo, o que te sentís cohibido, porque hay personas a veces que se sienten que la gente se burla, que la gente no la valora, que la gente, que en la misma casa es como que es el patito feo de la casa, es como que no le dan tanta importancia. Pero quizás muchas veces, puede ser que pase, pero muchas veces el enemigo también trabaja en la mente de cada uno y se abusa de ese pensamiento que una persona puede tener y hace que esa persona de a poquito es como que se venga abajo, de a poquito se desvalorice más y se autodestruya a sí mismo. Pero eso no puede pasar, porque si Dios te formó, sea como sea, flaca, gorda, alta, baja, sea lo que sea, Dios te ama y te necesita de esa forma. Y Dios, y Él es tu creador, y Él quiere que te levantes y que veas lo mejor de ti. No importa si las personas se quieran burlar o si quizás te desprecian. No, a José, hijo de Jacob, lo despreciaron todos sus hermanos. A David se burlaban los hermanos cuando él fue a decirle, yo voy a tirar abajo a Goliat, y se burlaban y hasta lo retaron. Sin embargo, él no le dio bolilla, ni siquiera se molestó en contestarle, siguió su camino. Por eso Dios lo que te enseña y lo que nos enseña es saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, y hacia dónde vamos va a haber quizás momentos muy buenos, pero va a haber cosas que vamos a tener que superar. Por eso tenemos que tener una fe que sea más de la medida de lo que Dios me dio, aumentar esa medida que dio. Dios dice que a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe, y esa fe la tenemos que ir en aumento, y nuestra fe tiene que ser una fe que tenga mucha paciencia, porque Dios está preparando algo muy lindo para tu vida, para tu hogar, para tu casa, y nosotros tenemos que saber que nuestra fe tiene que tener esa gran paciencia. Job en un momento estaba muy bien, pero pasó una circunstancia donde parecía que se le había terminado todo, pero él tuvo paciencia, él tuvo fe, él tuvo confianza. Aún leproso, aún enfermo, aún con pérdidas, aún con mucho dolor, él tuvo paciencia y él nunca dudó de que Dios podía hacer algo. Y él, aún las dudas que podía venir, la iba rechazando, la iba eliminando. Y así tenemos que ser nosotros. Nuestra fe tiene que tener paciencia, porque Dios tiene algo muy grande para nosotros y no lo tenemos que dejar perder nuestra vida por algo que nos está sucediendo. Dios tiene algo preparado, y por eso en nuestra manera de pensar y en nuestro ser nunca tenemos que rendirnos. Tenemos una meta, sabemos hacia dónde vamos, y no importa las zarandas que nos pueda hacer el enemigo o los tropiezos que nos pueda poner el enemigo. No, nosotros tenemos una meta y tenemos que llegar. Las grandes victorias, las grandes conquistas no es el que empezó, sino también el que la acabó, el que la terminó. Así que nosotros tenemos una victoria que hacer, tenemos que conquistar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra propia vida, tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, y esa es la batalla que tenemos que ganar. Y aunque hoy veas todo torcido, aunque hoy vea que tu marido ya parece que se va a ir de la casa, o que tu hijo no va a salir de esa junta que cada vez está más cerca de la cárcel, o de que lo maten, que sea un chico que lo puedas recuperar, hoy tenés que poner a Dios de por medio. Algo tenés que hacer y poner a Dios. Y haga lo que nunca hizo, porque quizás a veces las cosas salieron mal porque no pusimos a Dios y creímos que hacer las cosas a nuestra manera era lo más sensato y lo más lógico. Pero hoy, si usted quiere resultado, ponga a Dios primero y haga lo que nunca hizo. Diga: Señor, ahora lo voy a hacer a tu manera, no a mi manera. No voy a ir a la iglesia para figurar. No voy a ir a la iglesia para solamente
tener presencia. No, voy a ir a la iglesia a escuchar tu palabra. Y todo lo que tú me digas, Señor, lo voy a poner en práctica, aunque me cueste, porque yo sé, Señor, que no me vas a decir lo que a mí me gusta que me digan. Me vas a decir lo que a mí no me gusta que me digan, pero eso lo voy a hacer. Porque yo no quiero perdonar a esa suegra que se portó mal, pero yo sé, Señor, que tú me lo vas a decir que la perdone. Entonces yo voy a poner toda mi voluntad, toda mi fuerza, y a esa suegra que me hizo de todos los males, la voy a perdonar, la voy a amar. Porque es así, a veces vamos a la iglesia y no nos gustan las cosas que nos corrijan. Queremos seguir las cosas a nuestra manera, pero después vamos a tener resultados a esa manera que nosotros pensamos. Pero la iglesia, Dios, es como un colegio. El maestro enseña y yo lo voy adquiriendo, yo lo voy aprendiendo. El día del examen voy a pasarlo en victoria. Si yo estudié, si yo estuve atento, si yo lo puse en práctica, va a venir el día que el profesor va a decir, saquen la hoja. Y esa hoja viene con un montón de pruebas que voy a tener que superar, pero ya me la enseñaron a superar. Si yo presté atención, si yo estuve atento, eso lo paso en victoria. Y eso es lo que quiere Dios. Me prepara para ganar, para ser ganador de batallas. No te quepa la menor duda que vas a ser ganador de tu batalla en tu hogar, en tu matrimonio. No importa que esté todo dado vuelta, vas a ganar, vas a tener victoria, lo vas a vencer y vas a ver que vas a ser más que vencedora, porque a veces no tenés ganas ni de levantarte a hacer la comida, pero Dios te va a dar nueva fuerza, Dios te va a hacer volar como las águilas y te va a dar una perspectiva de mucha victoria, de mucho gozo, de una cosa divina que viene solamente del cielo. Por eso es importante que nuestra fe tenga paciencia, orar, ayunar, perseverar en el camino de Dios. Y el diablo lo que quiere hacer es cortar tu perseverancia. Por eso es muy importante estar fortalecido en Dios. Congregarte, leer la palabra, tener fe, orar, confiar, ayunar. Es muy importante tener las armas de Dios para ser más que vencedores. Vamos a una alabanza ahora y vamos a empezar con la prédica de hoy. Y acordate que tu fe tiene que tener paciencia, que tu fe tiene que tener esa paciencia y esa seguridad de que Dios no te va a fallar. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia. En Isaías 38 y enseguida nos vamos a pasar a Segunda de Reyes. ¿Sabe que acá en Isaías 38 habla de que Ezequías, el rey de esa época, enfermó, dice la palabra de Dios, de muerte? Dice la palabra de Dios en el 38:1, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Hasta acá la palabra de Dios. Vamos a Segunda de Reyes. ¿Sabe que es difícil, ¿no? Que Dios, siendo alguien, un servidor de Dios, venga alguien a decirnos: vas a morir. Si no haces tal cosa, vas a morir. Entonces acá dice: ordena tu casa porque morirás. Entonces empecé a estudiar la vida de Ezequías. ¿Qué hizo como para que Dios le mande a decir una palabra tan fuerte? Y empezando a estudiar la vida de Ezequías, el rey Ezequías no fue solo un rey, uno más, porque hubo muchos reyes en Israel, en Judá, pero muchas veces casi la mayoría hicieron malo ante los ojos, las cosas mal ante los ojos de Jehová. Muy poco hicieron las cosas bien delante del Señor y llevaron al pueblo a una bendición. Muy pocos. Incluso el padre de Ezequías hizo las cosas mal y el que lo va a heredar, su hijo, también hizo las cosas mal. Pero Ezequías no era un rey cualquiera, no era un rey más, fue un gran hombre de Dios, fue un hombre muy destacado en el camino de Dios. Fue un hombre que se destacó por su piedad. Reinó 29 años en Judá y él se preocupó por restablecer el verdadero culto a Dios, porque ya se estaban inclinando a dioses ajenos. Sin embargo, él derribó todos los altares altos y le enseñó al pueblo. Su meta es enseñarle al pueblo a que se inclinen al verdadero Dios, a que se una con Dios, a que se amiguen con Dios.
renovó el templo de Dios, reafirmó el pacto de Dios con su pueblo, volvió a instituir la Pascua, por ejemplo, porque ya el pueblo se había olvidado de algo que había dicho Dios por medio de Moisés, y él empezó a instituir la Pascua, y no solamente la empezó a celebrar de nuevo, sino que invitó a Israel a que comparta, a que participe de la Pascua. Rompió la serpiente de oro. ¿Se acuerda la serpiente que Moisés hizo en el desierto? Bueno, la rompió, la destruyó, porque se había convertido en ídolo. Siempre procuraba Ezequías volver el corazón del pueblo hacia el corazón de Dios. Era un rey de mucha oración, era un rey que incluso que Dios le contestaba instantáneamente. Ahora vamos a leer un versículo más antes de la Segunda de Reyes, y vemos que después de lo que le dice Isaías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces dice la palabra de Dios que volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Usted imagínese que Isaías no le fue con tantas vueltas, no le fue como Natán le fue a David con el cuentito de la ovejita, de que lo había uno robado. No. Le dijo 3, 4 palabras, se dio media vuelta y se va Isaías. Es tremendo que te pase eso. Pero ¿qué hizo Ezequías? Ezequías se dio vuelta para la pared y empezó a orarle a Dios. Y le dijo estas palabras: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo te añado a tus días 15 años. A ver, imagínese esta película, ¿no? Isaías se va y antes de llegar a la vereda, Dios le habla a Isaías y le dice: volvete. Yo escuché la oración de mi siervo y decirle que que lo perdono. Decirle que le añado 15 años más. Ezequías era un hombre que no solamente destruyó lugares altos y siempre quería unir el corazón del pueblo con el corazón de Dios, sino que era un hombre de mucha oración. Y era un hombre que Dios le contestaba instantáneamente. No se hacía esperar, porque Dios es así, a sus hijos le contesta instantáneamente. No es que vas a orar, vas a pedir algo hoy y Dios te lo va a contestar el año que viene. No. La sinceridad de Isaías de hablarle a Dios, Dios instantáneamente le contestó. ¿Qué decía en la oración? Ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías. Acuérdate, Señor, que he predicado tu palabra. Acuérdate, Señor, que he derribado altares altos. Acuérdate, Señor, que estoy uniendo a tu pueblo para que te sigan a ti, Señor, que siempre le hablo de ti. Acuérdate, Señor, que rompí esa serpiente que ya era un ídolo. Acuérdate. Y Dios instantáneamente escuchó el clamor y el lloro de Ezequías. Dios contesta instantáneamente. Y este no era cualquier rey. Por eso cuando yo leí esta palabra que dice ordena tu casa morirá, empecé a investigar. A ver, ¿por qué? ¿Qué era? ¿Cuál era la causa? ¿Qué tenía desordenado? Si se dedicaba a Dios, si se dedicaba a construir el templo, a renovar el templo, se dedicaba a enseñarle al pueblo a seguir a Dios, a derribar dioses ajenos. ¿Qué era lo que tenía desordenado que le produjo esa enfermedad de muerte? Era lindo para investigar y yo me puse a investigar a ver en qué parte estaba la falla, en qué parte daba como una advertencia, como una alarma que dice acá está. Pero es muy buena la historia de Ezequías porque no fue un rey cualquiera. Abra la palabra de Dios en Segunda de Reyes 18. Senaquerín era rey de Asiria y desafió a Dios. Quería derrotar a Judá y desafió a Dios.
Y Dios peleó por Judá, y Dios escuchó la oración que Ezequías hizo a Dios. En el 18:31 vemos cómo Senaquerib mandó gente para que desalienten al pueblo, para que no le crean a Ezequías. Le dicen, no le hagan caso a ese, que ese dice que Dios lo va a librar, no lo va a librar nada, porque no va a tener más poder que yo. Por eso al pueblo le decía, no le hagan caso, no le hagan caso, ustedes vengan a mí porque si no van a perder, los voy a matar a todos. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Dice, entonces, en el 18, segunda Reyes 18, 20, versículo 28 en adelante. Entonces, el Rabsaqueh se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oí la palabra del gran rey y el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no podrá librar de mi mano, y no nos haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de sus aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de oliva, de aceite y de miel, viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Hasta acá la palabra de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el enemigo? ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, mire, el pastor de ustedes le está diciendo que van a ser sanados. No le crean. Mejor es confiar en la ciencia que poner a Dios de por medio. Y ojo, que esto no se entienda mal, porque sabemos de que hay que ir al médico y hay que hacer un montón de cosas. Y si tenés que hacerte análisis, si tenés que hacerte resonancia, lo tenés que hacer. Pero hasta donde el médico dice no, ahí viene Dios. Entonces va a haber una voz en tu interior que te va a decir, ¿para qué vas a ir a la iglesia? No confía en Dios. Y Dios trabaja por intermedio de la fe, no de la lástima. No porque estés dolorido, sino Dios trabaja solamente por el medio de la fe. Y esa fe hay que ponerla a trabajar. Pero siempre va a haber gente, como hubo en esta época, de decirle, no le creas lo que dice la palabra de Dios. No le creas que Dios te va a librar de ese problema económico. No te creas que tu hogar va a ser restaurado. No le creas que tu marido va a cambiar. Cuando Dios dice algo, uno tiene que poner la fe en Dios y saber que van a venir voces que van a querer que yo retroceda, que yo me entregue a eso. Yo tengo que luchar y saber que Dios jamás me va a fallar. Por eso Ezequías era un rey, no era un rey cualquiera, le decía, no, Dios está con nosotros. Estos no nos van a vencer. No sé si ellos nos superan en número, si tienen más armas que nosotros. Yo lo único que sé que el Señor está con nosotros. Entonces no era cualquier rey Ezequías. Era un rey que fortalecía a su pueblo. Vamos a leer un poquito más en Segunda de Reyes, una hoja más adelante. 19, en el 14 en adelante.